more self-reliant we become, y entre más autosuficientes seamos, the more limited we become. más limitados estamos. Limited in the sense that we lose sight of the fact Más limitados en el área en que perdemos la visión de that my God is able to do exceedingly abundantly above all that I can ever ask or think. de lo que podemos hacer con Dios, porque Dios es el que hace más que lo que nosotros podemos imaginar. Because we have become self-reliant, Porque nos hemos vuelto tan autosuficientes. when the housing market crashes, Cuando el market, la bolsa de valores se estrelló, when the economy goes bad, y cuando la economía se va bajo, when we lose our jobs, y cuando perdemos nuestro trabajo, we start pointing fingers. empezamos a apuntar a otros. We get depressed. Nos deprimimos, We pull out our calculators. sacamos nuestras We calculadoras, call the bank to try to refinance our homes. llamamos a los bancos a tratar de refinanciar nuestra casa, We falsify our taxes to get more money y back. falsificamos nuestros taxes para tener más dinero. And the whole time, God is standing there saying, Samuel, Y Samuel. durante todo este tiempo Dios nos está llamando, Samuel, Samuel. And instead of recognizing that God is about to have a moment in the midst of our mess, Y en vez de reconocer que Dios está a punto de tener un momento en la mitad de nuestra confusión, we run to man and we say, here I am. corremos al hombre y le decimos, aquí estamos. Ouch. Amen. Ouch. Amen. Ouch. Our westernized, self-reliant culture Esta cultura occidental, esta cultura de nosotros, has it all wrong. la tiene completamente equivocada. Hold up your Bibles for a minute. Sostengan sus Biblias por un momento. You see, this book Si ven, este libro was originally written by an Eastern people fue originalmente escrito por gente del este for an Eastern nation para una nación del este that understood God moments. que entendía los momentos de Dios. And an Eastern people have a different response to these Y situations. la gente del este tenía diferente respuesta o respondía diferente a When- estas situaciones. When an Eastern people see things like this happening, Y cuando esta gente veía que estas cosas pasaban, instead of pointing fingers, en vez de apuntar a los otros, they cry out to the Lord. ellos lloraban al Señor They say, who have we wronged? y le preguntaban qué hemos hecho errado o How have equivocado, I transgressed? cómo he How are transgresado, we displeasing your heart, cómo Lord? cómo hemos herido tu corazón. Lord, show us what needs to happen. Señor, muéstranos lo que necesitas que pase. That is the response that God desires. Es una respuesta que Dios necesita. It is a different understanding, Es una manera diferente and de it entender. comes from recognizing God. Y viene de reconocer a Dios. It comes from recognizing God moments. Y viene de reconocer los momentos de Dios. Jesus sent his disciples in a boat across a lake. Jesús mandó a sus discípulos en un bote al otro lado del lago So he could go and spend time with the Heavenly Father. para que él pudiera tener un tiempo privado con el Padre. And as the disciples got about halfway across the lake, Y les dijo a los discípulos cuando estaban en la mitad del lago, a great storm came up, una tormenta grande vino and their boat was being tossed to and fro. y el bote se movía de aquí para allá. And they were literally concerned for their life Y in that ellos moment. literalmente estaban preocupados por sus vidas en ese momento. Jesus came to them, Jesús vino a ellos, walking on the waves of that storm. caminando sobre las olas de esa tormenta. And when the disciples first saw him, Y cuando los discípulos lo vieron por primera vez, they thought it was a ghost. ellos creyeron que era un fantasma.
It was only when he said, "Fear not, it is I, Yeshua," Y solamente cuando él les dijo, no tengan miedo, soy yo, Yeshua, that o Jesús, Peter recognized a God moment was being que presented. Pedro reconoció que la presencia de Dios estaba. And he said, "Lord, if it is you, bid me come to you." Y le dijo, Señor, si eres tú, hazme ir hacia ti. And the Lord said, "Come." Y el Señor le dijo, ven. Peter stepped out of the boat Y Pedro se paró, se paró fuera del bote, onto the crashing waves. sobre las olas, He was walking towards the Messiah. caminando hacia el Mesías. We know he lost sight of the Messiah for a moment. Nosotros sabemos que después le quitó la mirada a Dios. But what I want us to understand is he recognized his God moment. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que él reconoció el momento de Dios, And con Dios. in the midst of the storm, Y que en la mitad de la tormenta, the Lord said, "Peace, be still." el Señor le dijo, la paz sea, And that storm had to be still. y esa tormenta se apagó. We have to recognize our God moments. Nosotros tenemos que reconocer los momentos con Dios. God does not move at the speed of our learning. Dios no se mueve en la velocidad de que nosotros aprendemos. He moves at the speed of the Spirit. Él se mueve a la velocidad del Espíritu. And the speed of the Spirit has to be discerned by the Spirit of the living God inside of us. Y la velocidad del Espíritu tiene que ser discernida en el Espíritu que nosotros llevamos dentro. It is only by the Spirit of God that we have the ability to recognize our God Es moments. solamente por medio del Espíritu de Dios en nosotros que podemos llegar a reconocer los momentos de Dios en nosotros. Eli perceived it was the Lord calling Samuel. Elí reconoció que era el Señor el que llamaba a Samuel. His spiritual perceptors were a little dull Sus sentidos espirituales estaban un poco flojos because it took him 3 times porque le tomó 3 veces to recognize it was the Lord presenting a God moment to Samuel. reconocer que era el Señor que quería presentarse a Samuel. Samuel had served the Lord and had learned about the Lord for 9 years. Samuel le servía al Señor sí, le servía al Señor por 9 años. But the Spirit of the Lord had not yet been revealed to him. Pero el Espíritu del Señor no le había sido revelado a él. Samuel's senses had not yet been awakened to the things of the Spirit. Los sentidos de Samuel todavía no se habían abierto a las cosas del Señor. And he was still operating from a learning perspective. Y él todavía operaba en la forma de aprendizaje. Eli told Samuel, "Go back and lie down. Elías le dijo, ve, acuéstate. And when he calls you again, say, 'Speak, Lord, your servant hears.'" Y cuando te vuelva a llamar, dile, habla, Señor, tu sirviente oye. Samuel had to posture himself. Samuel tuvo que ponerse él mismo. He had to position himself Él tuvo que ponerse en una posición to find God. de encontrar a Dios. God is speaking all the time. Dios habla todo el tiempo His presence is everywhere. y su presencia está en todas partes. But there is something powerful that happens Pero hay algo poderoso que pasa when we intentionally position ourselves cuando nosotros intencionalmente nos ponemos in the mercy of the Lord en la misericordia del Señor and we wait with expectation y esperamos con expectación for him to show up. de que Él venga. Samuel positioned himself before the Lord. Samuel se puso en posición ante el Señor The Lord called him by name. y el Señor lo llamó por su nombre. And Samuel said, "Speak, Lord, your servant hears." Y Samuel le dijo, habla, Señor, tu sirviente oye. And then he was quiet. Y entonces él se calló. He waited. Él esperó. Silence. Silencio. "Speak, Lord, your servant hears." Habla, Señor, tu sirviente oye. That is an impartation all by itself. Esa es una impartición solamente. God created us with 2 ears and 1 mouth for a reason. Dios nos creó con 2 oídos y una boca por una razón. And we need to be doing twice as much listening as we do speaking. Y nosotros necesitamos oír 2 veces más que hablar.
But all too often we want to have a one-sided conversation with the Lord. Pero nosotros muchas veces queremos tener solamente una forma de conversación con el Señor. When it's convenient for us, Cuando es conveniente para nosotros, we open a dialogue with the Lord. tenemos un diálogo con el Señor. We greet him. Le damos la bienvenida, We tell him all our problems. le decimos todos nuestros problemas We say amen, y decimos amén and we go about our day. y nos vamos para continuar nuestro día. Samuel positioned himself before the Lord. Y Samuel se puso en posición con el Señor, The delante del Lord Señor, called him by name, y el Señor lo llamó por su nombre. and Samuel replied, "Speak, Lord, your servant hears." Y Samuel le dijo, habla Señor, tu serviente oye. And he waited. Y él esperó, He waited. y él esperó. Sometimes Algunas veces it is very difficult es bien difícil in a fast-paced society en una sociedad tan veloz to learn how to be still aprender cómo estar tranquilos before the presence of the Lord. delante del Señor. Gustavo, Gustavo, when the Lord is ready to release a new sound in you, esté listo para soltar un nuevo sonido en ti. it will require positioning yourself Requerirá que tú te pongas en posición con el Señor, before the Lord delante del Señor, and waiting in the silence y esperando en silencio for him to give you that sound. para que el Señor te dé ese sonido. When we position ourselves before the Lord, Cuando nosotros nos ponemos en posición enfrente del Señor, beautiful things happen. bellas cosas pasan. When Samuel waited for the Lord to speak, Cuando Samuel esperó para que el Señor le hablara, it was in that moment that God began to reveal to Samuel fue en ese momento en que Dios empezó a revelarle a Samuel the coming judgment for Eli's family. el momento del juicio para la familia de Elí. Remember, we said in the beginning that Eli loved the Lord. Recuerden que nosotros dijimos en el principio que Elí amaba al Señor. He loved the Lord with all his heart. Amaba al Señor con todo su corazón, But he had two very wicked sons. pero tenía dos hijos bien malos. And Eli did not watch over his sons as he should have. Y nunca miró a sus hijos o los cuidó como él ha debido cuidarlos. His sons would hold the Lord's offering in contempt. Los hijos de Elí recogían las ofrendas y las guardaban. God gave a specific order to the sacrifices of the people of Israel. Y Dios había dado una orden específica para los sacrificios de la gente. The priest would have to perform the sacrificial ritual for that offering. Y el sacerdote estaba encargado de realizar esa ceremonia con esos sacrificios. And a portion of that offering was to be given to the priest and his family for food. Y parte de esa porción de ese sacrificio era para darle a la familia del sacerdote para comida. But it was only to be given after the sacrifice was made. Pero era solamente dársela a ellos después de que se hacía el sacrificio. And with the instruction that the meat had to be boiled, it had to be fully cooked. Y que la carne debía ser completamente bien cocinada. But Eli's sons would go to the priest in the middle of the sacrifice. Pero los hijos de Elí iban al sacerdote en la mitad del sacrificio And they would demand that the raw meat in the disproportionate amount be given to them. y les ordenaba que les diera un pedazo de esa carne que todavía no estaba cocinada a ellos. They would take their portion. Y ellos tomaban su porción, They would take some of the Lord's portion. tomaban algo de la porción del Señor And they would take it raw. y la tomaban cruda. And if the priest refused to give it to them, Y si el sacerdote se rehusaba a dársela a ellos, they would take it by force. ellos lo tomaban por la fuerza. And this angered the Lord. Y esto le daba disgusto al Señor. And the Lord revealed to Samuel in this moment Y el Señor le reveló a Samuel en ese momento his plans for judging the family of Eli. el plan para juzgar a la familia de Elí. And it acerca was de going to cost the lives of his two eso. Y le sons. iba a costar
vida de esos dos hijos. They were about to be judged Ellos estaban ya listos para ser juzgados by the Lord, por el Señor and they were going to die. y ellos iban a morir. God revealed every detail to Samuel. Dios le reveló cada detalle a Samuel. And in turn, Samuel released the word of the Lord to Eli. Y entonces Samuel le reveló la palabra del Señor a Elí. And everything came to pass just as God said it would. Y todo pasó exactamente de la misma forma que el Señor le había dicho a Samuel que iba a pasar. Everything. Todo. I'm going to ask the worshipers. Yo le voy a pedir a los adoradores. Let's look at 1 Samuel 3. Miremos a 1 de Samuel 3, Verses 19 and 20. los versos 19 y 20. 1 Samuel 3, 19 and 20. Primera de Samuel, capítulo 3, los versos 19 y 20. So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Betsaba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel was 12 years old Samuel tenía 12 años de edad when God revealed himself to him. cuando Dios se reveló a él. He was 12 years old when God started using him as a prophet. Tenía 12 años cuando el Señor lo empezó a usar como profeta. And not one of the words from the Lord fell to the ground that Samuel released. Y ninguna de las palabras que el Señor le reveló a Samuel cayó en la tierra. Everything that Samuel declared from the Lord Cada cosa que Samuel revelaba del Señor came to pass. pasaba. And it all began with a humble servant's heart Y todo empezó sirviéndole humildemente al Señor and recognizing a God moment. y reconociendo la presencia del Señor. He had to recognize his God moment. Él tuvo que reconocer la presencia del Señor.